Bloque número 6. El alma humana y la muerte. Doctrina número 42. En cambio, los cristianos teócratas ungidos por espíritu, que mueren fieles a Dios, resucitan en espíritu durante la presencia de Cristo, la parucía. En realidad, esta doctrina es en consonancia con la anterior doctrina que mencionaba que solo resucitarán en la carne aquellos que no han cometido pecados graves, o si los han cometido, se arrepintieron de estos antes de morir. En el hilo argumental de esa doctrina, la número 41, es que se expresa lo que leemos en la doctrina número 42. De tal manera que la Biblia, como claramente enseña, existen dos lugares para poder vivir eternamente. Algunos cristianos escogidos vivirán en los cielos, mientras que para la inmensa mayoría les aguarda la vida eterna en un paraíso terrenal restaurado. Teniendo eso muy presente, en esta doctrina nos vamos a concentrar en la esperanza celestial que tienen aquellos cristianos escogidos que han sido ungidos por Espíritu Santo. Estos cristianos, si mueren fieles a Dios, resucitan en espíritu durante esta época de la historia en la que actualmente estamos viviendo, la presencia de Cristo, la parucía, que comenzó en 1914 de nuestra era. De esta manera vamos a demostrar con la Biblia la veracidad de esta doctrina y vamos a comprobar que la Biblia efectivamente enseña que en esta época de la historia es cuando los cristianos teócratas que han sido ungidos por Espíritu Santo llegan a resucitar en los cielos, si es que mueren fieles a Dios. Así que vamos a examinar cuidadosamente los siguientes textos bíblicos que lo van a corroborar. Empezaremos leyendo primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, que dice así: pero cada uno en su propia categoría, Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su presencia. Aquí claramente está hablando de dos grupos, o mejor dicho, de dos entidades, vamos a decirlo así, porque la primera entidad es una sola persona, es Jesucristo. La segunda entidad es un grupo, en efecto, los cristianos ungidos. ¿Por qué sabemos que se habla de los cristianos ungidos? Porque dicen los que pertenecen al Cristo. No olvidemos que en la segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, habla de que los ungidos son aquellos que pertenecen al Cristo. Por lo tanto, según ese versículo, está claramente probado que cuando las Escrituras dicen los que pertenecen al Cristo, se está refiriendo a los cristianos ungidos. Por lo tanto, aquí declara, hablando de la resurrección, que los ungidos resucitarán durante la presencia de Cristo. ¿Por qué sabemos que en el versículo 23 del capítulo 15 de 1 Corintios se habla de la resurrección? Porque así lo menciona el contexto. Si leemos los versículos 20 a 22, en efecto corroboramos que se está hablando de la resurrección de los muertos. Y en este caso hablamos de los que pertenecen al Cristo, es decir, de los ungidos, que resucitaremos durante esta época de la historia, dice, durante su presencia. La palabra griega, que aquí se traduce por presencia, es parousia, que hace referencia al hecho de que Cristo está presente en calidad de rey. De acuerdo a las profecías bíblicas, esto ocurre desde 1914 hasta nuestra fecha presente. Por lo tanto, es en esta época de la historia cuando los cristianos ungidos resucitan en espíritu durante la presencia de Cristo. Así que nada más que este versículo ya demuestra sin lugar a las dudas la veracidad de esta importantísima doctrina de nuestro credo. Sin embargo, vamos a examinar más evidencia bíblica que confirma esto. En este mismo capítulo 15 de 1 a los Corintios, vamos a leer ahora el versículo 44, que nos dice lo siguiente:
Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. Bueno, es evidente de que aquí la Escritura está hablando de la resurrección en cuerpo espiritual, un cuerpo de inmortalidad. Por lo tanto, los cristianos ungidos vamos a resucitar con cuerpos espirituales en los cielos, puesto que esa es la esperanza que nos aguarda. Los versículos 49 al 53 dan más detalles al respecto. Vamos a leerlo. Dice: y así como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, llevaremos también la imagen del celestial. Sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado. No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Bueno, claramente el apóstol Pablo, por inspiración divina, está hablando de la resurrección de los ungidos, y él deja claro que nuestra resurrección en los cielos se hace de acuerdo a la imagen del celestial, como dice el versículo 49. ¿Por qué? Porque el versículo 50 declara con franqueza que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Por lo tanto, los que tenemos esperanza de vivir en el cielo, tenemos muy claro que no vamos a ir al cielo con nuestro cuerpo de carne y hueso, sino que vamos a ir con un cuerpo espiritual que Jehová ha preparado. Es un cuerpo incorruptible e inmortal, como dice el versículo 53. ¿Por qué? Porque un cuerpo de espíritu que tiene incorrupción e inmortalidad está capacitado para poder estar delante de la presencia de Dios y poder interactuar con Él por toda la eternidad, y además rendirle servicio sagrado. Por supuesto, los millones de ángeles que existen en los cielos no son inmortales. Depende de su integridad y lealtad a Jehová para seguir viviendo. En los ungidos, la muerte nunca más tendrá autoridad sobre nosotros, porque ya hemos probado aquí en la tierra, con las penosas experiencias de tribulación, de persecución que todo cristiano ungido tiene que pasar, ya hemos demostrado fiel integridad a Jehová, lo que garantiza que jamás fallaremos a Jehová, y por lo tanto Jehová nos recompensa con inmortalidad. Pero incorruptible, tanto los cuerpos espirituales de los ángeles como el de los ungidos son incorruptibles, porque son cuerpos que no se desintegran. Están preparados para vivir eternamente. Los ungidos nos espera eso. Por esa razón es que cuando los ungidos, si morimos fieles a Dios, resucitaremos en los cielos con un cuerpo incorruptible e inmortal, debido a que carne y sangre no pueden heredar el reino celestial. Por lo tanto, ningún ser humano puede vivir arriba en los cielos con nuestro cuerpo de carne y hueso. Ni siquiera para los astronautas, cuando suben al espacio que está en las proximidades de nuestro planeta Tierra, ni siquiera ellos pueden estar por allí de manera libre, como nosotros estamos aquí apenas con unas cuantas ropas encima. Ellos necesitan toda una implementación tecnológica que les permita vivir medianamente allí arriba, porque las condiciones son absolutamente adversas e impropias para la vida terrenal. Entonces, si así es en la vida, o sea, si así es en el espacio que está más allá de nuestro planeta, con mucha mayor razón el espacio que rodea la morada celestial de Dios y de los ángeles. Por eso es que la Biblia, en su infinita sabiduría, declara que tenemos que llevar la imagen del celestial, tenemos que tener un cuerpo espiritual, como habíamos leído en el versículo 44, para poder estar en los cielos. Y eso es lo que Jehová promete a los cristianos ungidos si morimos fieles, resucitar en espíritu. Claro, esta resurrección ocurre durante la presencia de Cristo, es decir, desde 1914 hasta nuestros días. Aunque si somos más específicos con la profecía, desde 1918
en adelante. Según la profecía bíblica, desde 1918 hasta principios de 1925 comenzaron a resucitar aquellas decenas de miles de cristianos ungidos que ya habían muerto en siglos pasados, desde el siglo I de la era cristiana hasta comienzos del siglo XX, y luego ya a partir de mediados de 1925 en adelante han ido resucitando en espíritu los cristianos ungidos de esta época de la historia, del siglo XX y parte del siglo XXI. Cuando nosotros terminemos muriendo, nuestra resurrección es instantánea, porque estamos ya en la presencia de Cristo y resucitamos en esta época de la historia. Por esa razón es que, por ejemplo, el versículo 51, Pablo, por inspiración divina, dice: no todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados. Cuando se refiere aquí el apóstol Pablo a dormirse en la muerte, está haciendo alusión a quien como ungido muere y no va a resucitar en ese mismo momento, como por ejemplo los cristianos del primer siglo. ¿Por qué? Porque la resurrección no es en esa época. Aquellos cristianos del siglo I murieron, pero no era el momento de resucitar en espíritu, porque no estaban en la presencia de Cristo, en esta época presente de la historia. Por lo tanto, se durmieron en la muerte. Pero nosotros, los que vivimos en esta época, no nos dormimos en la muerte, porque en cuanto muramos, instantáneamente resucitamos. Por eso es que Pablo dice: no todos nos dormiremos en la muerte. La inmensa mayoría de los cristianos ungidos sí se han dormido en la muerte, porque hablamos de cuántas decenas de miles de cristianos ungidos que vivieron entre el siglo I y comienzos del siglo XX. Pero los que vivimos ya desde la presencia de Cristo, desde 1914 en adelante, pues efectivamente nuestra resurrección es inmediata. Por eso es que dice Pablo: todos seremos cambiados. Al final todos vamos a pasar de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual al momento de resucitar. Esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, es decir, durante el último periodo de la historia humana, que es el que vivimos, la presencia de Cristo, que es previa al reino de 1000 años. La Biblia declara que durante el reino de 1000 años de Cristo, tanto Cristo como los ungidos reinaremos desde el cielo sobre la tierra. Por lo tanto, esa es la enseñanza bíblica. Así que, en esta época de la historia, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, los muertos serán levantados incorruptibles. Dice: y nosotros seremos cambiados. Por lo tanto, las trompetas de las que aquí habla, también las habla el libro de Apocalipsis. Son una serie de trompetas que son una serie de juicios divinos que el pueblo de Dios dio al comienzo de la parucía. Eso se viene cumpliendo desde 1918 hasta 1925. Ahí el pueblo de Dios aquí en la tierra llevó a cabo una serie de importantes asambleas con una serie de resoluciones que constituyeron el cumplimiento de esas trompetas y que mostraban aquí en la tierra al pueblo de Dios que en el cielo estaban ocurriendo acontecimientos importantes, específicamente la resurrección de ungidos que habían fallecido en siglos pasados. Y por lo tanto, los cristianos ungidos de los siglos pasados se han cambiado a principios de la parucía, desde 1918 a 1925. Y nosotros, los que hoy vivimos, sabemos que en cuanto muramos tenemos nuestra recompensa de manera inmediata. Así que estos versículos que acabamos de leer demuestran que los cristianos teócratas ungidos por espíritu, si morimos fieles a Dios, vamos a resucitar en espíritu durante esta época presente de la historia, la parucía de Cristo. Ahora vamos a examinar lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice así: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Y clamaban con voz fuerte y decían: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se dio una larga ropa blanca, y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos también lo habían sido.
Estos versículos debemos de meditarlos con mucha seriedad y ver lo que aquí nos está diciendo nuestro Dios. Aquí se declara en el versículo 9 que el apóstol Juan, que es el autor del Apocalipsis, escribe por inspiración divina que él ve debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Es decir, de los cristianos verdaderos. Bueno, durante muchos siglos, la única esperanza que se brindó a quienes ejercían fe en Cristo era la esperanza celestial. Tengamos en cuenta que la gran muchedumbre, que es la que tiene la esperanza de vivir en la tierra, recién aparece desde el siglo XX hasta la fecha presente. Por lo tanto, sabemos que aquí se refiere específicamente a los cristianos ungidos, porque además ellos han sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de dar testimonio. Es decir, los cristianos ungidos a lo largo de la historia han sido los pioneros en dar testimonio de la palabra de Dios, en predicar, y muchos lo han pagado con sus vidas a causa de esta obra santa que han llevado a cabo. Los cristianos ungidos, que están envueltos en esta obra de dar testimonio, cuando han sido asesinados o cuando simplemente han muerto por vejez, por la causa que sea, pero han muerto fieles a Dios y han muerto como ungidos, después de una trayectoria de vida en la que se han dedicado a adorar a Dios y dar testimonio de la palabra de Dios. De ellos se les escucha clamar con voz fuerte. Y están debajo del altar, lo cual demuestra que están en el cielo, ya han resucitado. Y le dicen: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, esto es muy interesante porque, de acuerdo con otras profecías bíblicas, como ya hemos leído, los cristianos ungidos de siglos pasados resucitan desde 1918 hasta 1925. Durante aquellos años, aquí en la Tierra estaba ya en proceso de finalización la Primera Guerra Mundial y sus devastadoras consecuencias. Los cristianos ungidos de siglos pasados que resucitan en los cielos y contemplan desde arriba el escenario que aquí se ve en la Tierra, ven una espiral de violencia nunca antes vista en la historia humana, de personas que son descendientes de aquellos que en siglos pasados martirizaron a los cristianos ungidos. En Europa, durante muchos siglos, antes de que los europeos tomaran contacto con otros continentes, a partir del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI en adelante, antes de eso, el cristianismo estaba ubicado mayormente en el norte de África, Oriente Medio y Europa. Pero fue precisamente en Europa donde mayormente se llevaban a cabo persecuciones contra cristianos ungidos verdaderos. Y estas persecuciones vienen desde la época del Imperio Romano. Hablamos de los primeros siglos de nuestra era. Así que ha habido mucha sangre de cristianos ungidos verdaderos derramada a lo largo de la historia. Cuando ellos van resucitando en el cielo y ven que la Primera Guerra Mundial está llegando a su fin, que Dios todavía no trae un juicio definitivo sobre la tierra, y que aquellos seres humanos de 1918, 1925, que están en la tierra, que han sido descendientes consanguíneos de aquellos que martirizaron a muchos cristianos ungidos, bueno, ellos dicen a Jehová: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Porque claro, durante los primeros tiempos de la parusía, el sistema de cosas de la humanidad alejada de Dios, hasta el día de hoy, sigue existiendo. Jehová no ha puesto todavía un fin a este mundo malvado, pero ya han ido resucitando los cristianos ungidos, porque debido a que han resucitado, le están preguntando a Jehová: ¿hasta cuándo, Señor soberano, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre? Esto demuestra que la resurrección de los ungidos de siglos pasados
y de acuerdo a otras profecías que se analizarán en otra doctrina más adelante, la resurrección de los ungidos de siglos pasados ocurre desde 1918 hasta 1925. Y ellos le preguntan a Jehová. Además, recordemos cuántos cristianos ungidos fueron martirizados durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los campos de concentración de la Alemania nazi. Los que murieron en ese tiempo tuvieron una resurrección inmediata en los cielos. Pero sin embargo ellos sí vieron a la Alemania nazi ser derrotada, pero el sistema humano en general seguía existiendo. O sea, Jehová no estaba poniéndole fin a la humanidad alejada de él y trayendo el reino de 1000 años de Cristo. Entonces, inclusive los que han resucitado después de haber sufrido el martirio durante la Segunda Guerra Mundial también tienen esta pregunta ante Jehová. En realidad, todos los que han sido martirizados como cristianos ungidos y han resucitado en los cielos, le preguntan a Jehová esto: ¿hasta cuándo, Señor soberano, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque esto también demuestra que la parusía dura un periodo de varias décadas. No es inmediato. No es inmediato que Cristo es rey y trae el juicio a la tierra. Hay un tiempo. Y en ese tiempo, los que tienen la obra de dar testimonio, de hablar la palabra de Dios, han sido degollados y han resucitado en los cielos. Entonces, estos versículos demuestran que sí, que los cristianos ungidos que han resucitado en espíritu en los cielos lo hacen durante esta época de la historia, durante la parusía. No olvidemos que el Apocalipsis contiene una inmensa cantidad de profecías bíblicas que se cumplen precisamente desde la parusía de Cristo, la presencia de Cristo, en adelante. Algunas hasta se cumplirán durante el reino de 1000 años, incluso al final de este. Pero todo comienza desde la parusía de Cristo, desde 1914. Y el versículo 11 se les responde, ¿no? Cuando ellos preguntan, se les dice, se les da una larga ropa blanca y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos, y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos también lo habían sido. ¿Cuál es ese número de coesclavos? ¿Cuál es ese número de hermanos que también están a punto de ser muertos? El capítulo 7, el versículo 4 lo declara, el contexto mismo, 144.000. Por eso es que es indudable que se habla de los cristianos ungidos. Y se declara de que si todavía no se está trayendo juicio a la tierra para poner fin a este mundo malvado, es porque se tiene que completar el cómputo total de 144.000. Entonces, esto demuestra que sí hubo muchos cristianos ungidos que resucitaron durante las primeras décadas del siglo XX, que es al comienzo de la parusía. Pero no se ha podido resucitar todo el cómputo total de 144.000, puesto que vemos un resto que estamos aquí en la tierra, como dice aquí, y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos, como ellos también lo habían sido. Entonces, nosotros, los ungidos que estamos hoy vivos, nosotros somos plenamente conscientes de que estamos a punto de morir. Nosotros lo sabemos, estamos a punto de morir. Realmente, nuestra esperanza de vida aquí en la tierra es relativamente corta, porque la presencia de Cristo no es excesivamente larga. Dura varias décadas, sí, pero en realidad no podemos tener una larga esperanza de vida, porque o bien morimos martirizados, o bien morimos pronto porque Cristo viene por segunda vez y nos lleva a casa. De cualquiera de las maneras sabemos que estamos a punto de ser muertos. Por ejemplo, quien les habla, pues lleva más de 20 años, de acuerdo a las Escrituras, teniendo conocimiento pleno de que hay una alta probabilidad de que en la próxima década Cristo llegue por segunda vez. Pero más allá de eso, independientemente de cuando Cristo venga, después de la gran tribulación, a por nosotros, sabemos que estamos a punto de ser muertos, porque si es que no morimos, porque Cristo viene por nosotros y nos hace resucitar de manera inmediata en cuerpo espiritual, si es que no es por eso, sabemos que podemos ser martirizados por este mundo malvado que detesta a los cristianos teócratas verdaderos. Entonces, esto también demuestra, estos versículos que acabamos de leer, del 9 al 11, del capítulo 6 de Apocalipsis, esto también demuestra claramente que la resurrección de los cristianos ungidos
tiene varias fases. La primera fase fue de 1918 a 1925. En esos años resucitan en los cielos, después de que acabó la guerra entre Jesús y sus ángeles contra Satanás y sus demonios, que son expulsados del cielo a la tierra. Después de eso, a partir de 1918 hasta 1925, van resucitando las decenas de miles de cristianos ungidos que murieron en siglos pasados. Luego ya, desde 1925 en adelante, van resucitando a medida que van muriendo aquí en la tierra los cristianos ungidos de esta época presente. Como digo, según los reportes del pueblo de Dios durante la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos ungidos fueron asesinados y martirizados durante el conflicto más sangriento de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente ellos, al morir fieles a Jehová, resucitaron de manera inmediata. Y todos ellos han sido degollados a causa de la palabra de Dios, a causa de la obra de dar testimonio. Entonces, es evidente que todos ellos en el cielo le han ido preguntando a Jehová, ¿hasta cuándo, Jehová? Jehová dice, esperen un poco más hasta que se complete el número total de sus hermanos que están a punto de ser muertos, como ustedes también lo habéis sido. Entonces nosotros, los ungidos que ahora vivimos en esta parte tan adentrada de la parusía, ¿qué es lo que nos espera? También nos espera muy probablemente el ser degollados a causa de la palabra de Dios. Porque recordemos que, si bien es cierto, ya quedaron atrás los grandes conflictos del siglo XX, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, si bien es cierto, eso ya terminó, pero ¿qué es lo que nos espera? La gran tribulación, que será peor que lo que se vivió en el siglo XX. Y la gran tribulación, de hecho, Jehová la tiene que acortar por causa de nosotros, sus escogidos, porque si no, ninguno de nosotros podría sobrevivir. Así que lo que se nos viene es persecución, tribulación, martirio. Eso es lo que se nos viene por encima. Estamos a punto de ser muertos al igual que nuestros hermanos ungidos, pero eso será durante la gran tribulación. La gran tribulación, según lo que vamos a leer en el capítulo 7, versículos 3 y 4, solo puede estallar cuando aquí en la tierra ya se hayan escogido, como cristianos ungidos, a los que faltamos para completar el cómputo de 144.000. Vamos a leer el capítulo 7, versículos 3 y 4, que dice así. Y dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta después que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000, sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Según estos versículos, son 144.000 los escogidos, engendrados por Espíritu Santo, y este cómputo total de 144.000 se ha ido escogiendo durante estos 20 siglos de era cristiana que llevamos. Bueno, a lo largo de los siglos se han ido escogiendo distintas cantidades, decenas de miles, a lo largo de 20 siglos. En este momento preciso en el que ahora vivimos, queda el resto ungido. Los poquitos que ya quedamos, que somos el cómputo, digamos la cantidad final que queda para sumar un total de 144.000. Por eso es que en los cielos, Jehová y Jesús le dicen a los ángeles, todavía no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Es decir, no traigan la gran tribulación sobre la superficie de la tierra, ni a sus moradores. No lo hagan todavía, hasta después que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jehová y Jesús tienen que sellar a los cristianos ungidos que estamos aquí en la tierra, nos tiene que sellar poniéndonos, digamos, una marca simbólica que indique que hemos demostrado plena lealtad e integridad a Jehová. Una vez que ya hayamos demostrado eso en nuestra vida, que ya somos fieles, leales a Jehová, al grado que a Jehová le complace, entonces Él nos marca de manera simbólica una marca que le hace ver a los ángeles que están encargados y designados de traer la destrucción a este mundo mediante la gran tribulación,
para que nos libre de sufrir las consecuencias devastadoras que va a experimentar la humanidad de la venidera gran tribulación. Es decir, la Biblia habla de una gran tribulación que va a llegar en un futuro inmediato, que será peor que todo lo que se vivió en el siglo XX, una gran tribulación en la cual va a morir muchísima gente. Puede ser una guerra mundial, puede ser también una guerra mundial junto con la destrucción de Babilonia la Grande. La Biblia es muy clara: durante la gran tribulación, Babilonia la Grande, el conjunto de religiones falsas serán eliminadas, pero no sabemos si es que además de la destrucción de las religiones falsas, también se le añaden conflictos internacionales tipo guerra mundial devastadora. De cualquiera de las formas se profetiza una gran tribulación que superará a la que nunca antes se ha vivido en el mundo y que será tan mortífera que si Jehová no le pone fin, ninguna carne se salvaría. Lo cual, y eso lo veremos luego, ¿no? Lo cual, eso demuestra que la gran tribulación que se espera será una carnicería contra la humanidad nunca antes vista. Antes de que llegue esa hecatombe a la sociedad humana, que está muy cerca de suceder, según la Biblia, Jehová y Jesús están sellando a los últimos cristianos ungidos antes de que llegue la gran tribulación. ¿De qué manera nos sella? Nos marca de manera simbólica para que los ángeles encargados de desatar la gran tribulación sepan que los que somos escogidos hemos completado nuestra carrera con fiel integridad a Jehová y por lo tanto ameritamos sobrevivir y recibir sobre todo nuestra recompensa celestial, que es lo más importante, porque tampoco no se trata de en sí sobrevivir al martirio de la gran tribulación, sino de recibir nuestra recompensa celestial porque habremos demostrado que somos leales e íntegros a Jehová. Muy bien, pues esto demuestra, ¿no?, que ya en la época de la historia en la que vivimos ya son más de 11 décadas que está transcurriendo la presencia de Cristo, desde 1914 hasta 2025, fecha en la que se está publicando este vídeo. Estamos hablando de más de 11 décadas de la presencia de Cristo. No debemos de olvidar que los días de Noé, que son la comparación que hace Jesús con su propia presencia, los días de Noé duraron 12 décadas. Entonces, evidentemente, aunque no sabemos el día y la hora, pero evidentemente no debe de quedar mucho. Tenemos que estar alerta, indudablemente. Entonces, tan adentrados como estamos en la corriente del tiempo, que apenas queda un puñado de años para que la congregación cristiana teócrata, fundada en el siglo I, cumpla exactamente 2000 años de historia, que eso está ya en el año 2033, pues evidentemente en esta época tan avanzada de la historia ya han resucitado en los cielos decenas de miles de cristianos ungidos de siglos pasados. La mayoría de nuestros hermanos en los cielos ya han ocupado sus puestos celestiales. Aquí en la tierra solo estamos un pequeño grupito de resto de cristianos ungidos aún vivos. Somos muy poquitos. Pero todavía no hemos demostrado al grado que Jehová quiere nuestra lealtad e integridad. Nos falta completar. Y por eso es que todavía no llega la gran tribulación. Por eso es que le dice Jehová a los ángeles, Jehová y Jesús, porque según el versículo 2 dice: vi a otro ángel que ascendía del nacimiento del sol. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesús trae la palabra de su Padre Jehová a los ángeles encargados de desatar la gran tribulación y les dice: todavía no desaten la gran tribulación porque nos falta completar el número. Entonces, sabemos que esta palabra se refiere a que los cristianos ungidos escogidos terminan de completar su carrera terrestre aquí en la tierra. Sabemos que Jehová se va a asegurar, para que quede garantizado, que se completa el cómputo de 144.000. Si hay algún cristiano ungido en nuestros días que no anda adecuadamente en la verdad bíblica, que no tiene una conducta realmente limpia todavía, que tiene algunos fallos en su conducta, en su personalidad, si tiene cosas que mejorar, Jehová no va a estar esperando eternamente a que
te pongas a derecho. Ya tiene otro cristiano ungido que puede tomar tu corona si es que tú no estás a la altura. Recordemos lo que Jesús dijo: muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Así que Jehová tiene un granero de millones de cristianos verdaderos en nuestros días, que son de la gran muchedumbre. Y Él puede escoger de la gran muchedumbre al que Él vea para ungirlo con Espíritu Santo y reemplazar a aquel cristiano ungido ya de mayor trayectoria, que quizás se está durmiendo espiritualmente o quizás no está teniendo una conducta realmente santa y limpia. De cualquiera de las maneras, Jehová se va a asegurar que cuando llegue la gran tribulación, los que ya han recibido el segundo sello, porque hablamos de un primer sello, como decía la segunda a los Corintios capítulo 1, ¿no? Versículo 20-21, un primer sello que nos referimos a cuando Jehová te sella con su Espíritu Santo, te unge con Espíritu Santo, te engendra la esperanza celestial. Pero de ahí tenemos que demostrar lealtad e integridad hasta llegar al segundo sello. Este segundo sello, la inmensa mayoría de los cristianos ungidos lo han recibido poco antes de morir. Ejemplo de ello fue el apóstol Pablo, que dijo: he peleado la excelente carrera de la fe, ¿no? En 2 Timoteo capítulo 4, él ya estaba seguro de que había demostrado suficiente lealtad e integridad a Jehová y por lo tanto lo que le correspondía era recibir su recompensa celestial. Bueno, nosotros, los que estamos vivos hoy día, los ungidos hoy día, vivos, todavía tenemos que llegar a eso. Por eso es que todavía no llega el fin. Y tenemos que asegurarnos, hacer lo sumo posible por ser dignos de este llamamiento celestial. Porque queremos, los que somos ungidos, los que tenemos la esperanza celestial, queremos estar dentro de ese grupo de 144.000. No queremos que nadie tome nuestra corona. Lo dice en los primeros capítulos de Apocalipsis. Dice nuestro glorioso Señor Jesús: que nadie tome tu corona. Porque evidentemente hay un riesgo de que alguien tome nuestra corona si no nos ponemos a derecho. Entonces, 144.000. Los ungidos que tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos que esforzarnos por estar dentro de ese grupo y no permitir que nadie ocupe nuestro lugar y demostrar nuestra lealtad e integridad a Jehová hasta la misma muerte, de ser necesario. Estos versículos del capítulo 7 que hemos leído pues también demuestra inequívocamente de que en efecto ha habido resurrección de miles de cristianos ungidos durante las primeras décadas de la presencia de Cristo, pero desde entonces han ido resucitando aquellos que con el tiempo han ido muriendo por distintas causas, y el resto de los que aún quedamos vivos esperamos recibir nuestra recompensa celestial inmediatamente después de la gran tribulación, cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 17, que también nos muestra algo muy interesante. Dice aquí la Biblia lo siguiente: y el dragón se airó contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Así que aquí dice claramente de que hay un resto, los restantes de la descendencia de ella. Según el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, esta descendencia de la mujer se refiere a los cristianos ungidos, a los que pertenecemos a Cristo. Bueno, pues aquí habla de que habemos un resto. Eso está en armonía con lo que dice el capítulo 7, versículos 3 y 4 que hemos leído. Los últimos miembros de los 144.000, el resto de los que quedamos. Bueno, aunque nuestros hermanos, la mayoría ya están en los cielos, los que estamos aún vivos en la tierra, que somos un resto, ¿qué hace el dragón contra nosotros? Está airado y hace la guerra contra nosotros. Hace la guerra. Se espera que un cristiano ungido tiene que estar envuelto en guerra espiritual. No puede dormirse los laureles. Tenemos que estar en guerra. Porque Satanás ya está en guerra contra nosotros. Satanás está en guerra contra nosotros de manera ininterrumpida. Desde que se fundó la congregación cristiana ungida en el siglo I. Desde ese momento Satanás ha estado siempre en guerra. La prueba está que ha llevado al martirio a miles de ungidos a lo largo de la historia.
Hoy con mayor razón, según el contexto de este versículo, Satanás tiene gran cólera, dice el versículo 12 de este capítulo 12 de Apocalipsis, porque ha sido arrojado del cielo a la tierra y sabe que le queda poco tiempo. Entonces, Satanás está más rabioso que nunca. Lo que él busca es destruir a los ungidos. Primero, destruirlos en sentido espiritual, destruirle su fe, destruir su conducta santa y limpia, destruir su capacidad de dar testimonio y hacer discípulos, etc. Y una vez que te destruye espiritualmente, ya pasa a la destrucción física. Él se quiere asegurar de que no te vayas a arrepentir, de que no vaya a ser que te vuelvas al camino de la verdad, y por lo tanto busca darte la muerte física. Bueno, en mi caso yo puedo decir que he estado cerca de eso. Cuando he estado alejado de Jehová y volví al Perú durante los años 2019 a 2022, he visto la muerte de cerca en ciertos momentos y circunstancias. Jehová me ha librado. Jehová le da mucha tristeza que yo no esté dentro de los 144.000. Él quiere que yo vuelva a la adoración pura. Ya estamos dando pasos firmes para ello. Porque Satanás no pierde el tiempo. Satanás busca destruir físicamente, acabar con tu vida física una vez que ya te ha dañado espiritualmente, porque así él se asegura de que el ungido no recibe su recompensa celestial. Nosotros los ungidos tenemos que entrar en guerra contra el diablo y combatir contra él rindiendo servicio sagrado a Jehová, con fiel integridad. Y ese servicio sagrado que implica, dice el versículo 17, observar los mandamientos de Dios y tener la obra de dar testimonio de Jesús. Así que los ungidos, para demostrar que estamos fieles a Jehová y por lo tanto resucitar en espíritu durante esta época de la historia, tenemos que estar envueltos en predicar, hacer discípulos y tener una conducta limpia y santa. Ni más ni menos, esa es nuestra obligación. Ahora vamos a leer lo que nos dice el capítulo 14, el versículo 13 de Apocalipsis. Qué interesante lo que aquí nos dice. Leemos lo siguiente. Y oí una voz procedente del cielo decir, escribe, felices son los muertos que mueren en unión con el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus labores, porque las cosas que hicieron van junto con ellos. Este versículo describe la resurrección de los ungidos en los cielos. Declara que cuando un ungido, es decir, aquel que le pertenece a Cristo, que está en unión con el Señor, dice el versículo, es decir, habla de los ungidos, indudablemente, pues dice que son felices los que mueren junto con Cristo, desde este tiempo en adelante. Esta expresión desde este tiempo en adelante demuestra que la parusía de Cristo dura un periodo de tiempo relativamente extenso, aunque no demasiado largo. Ya llevamos poco más de 11 décadas. Y dice felices, felices son los muertos que mueren en unión con el Señor desde este tiempo en adelante. ¿Por qué? Porque el ungido que hoy muere y recibe su recompensa celestial ya logró su meta. Ya de ahí no va a salir nunca jamás. Ya tiene su vida eterna garantizado para siempre. ¿Y qué dice el Espíritu Santo sobre esa persona que está feliz por haber recibido su recompensa celestial como espíritu? El Espíritu Santo dice que descansen de sus labores, porque las cosas que hicieron van junto con ellos. Los ungidos tenemos que ser muy conscientes de que lo que hagamos en nuestra vida carnal aquí y ahora, eso nos va a acompañar por toda la eternidad. Tanto bueno como malo. Si hemos cometido errores graves, hubo ungidos del siglo I que cometieron errores graves, que cometieron fornicación, inmundicia, en fin, una serie de pecados que pusieron en grave riesgo su relación con Jehová. Eso también va junto contigo. ¿No sería mejor que lo que vaya con nosotros sea más cosas buenas que malas? Porque sí, si cometemos errores y nos arrepentimos, Jehová nos perdona, es misericordioso. Pero eso también va con nosotros. ¿Qué le diremos a los ángeles cuando estemos arriba? Nos vamos a excusar, decir, bueno, sí, cometí este error grave, me tuvieron que censurar, me tuvieron que expulsar porque mire lo que yo llegué a hacer.
luego me arrepentí. ¿Qué van a pensar los ángeles? Los ángeles podrán decir, bueno, un ángel puede decir a un ungido arriba, si yo hubiera hecho eso, yo no tengo la posibilidad de arrepentirme. Porque hubo otros, como los demonios, que en cuanto fallaron, ahí no hubo comité judicial, no hubo un proceso de arrepentimiento, directamente la sentencia a muerte eterna. ¿Qué sentirá el ungido que está arriba? Vergüenza, indudablemente. Las cosas que hicieron van junto con ellos. Claro, el Espíritu Santo reconoce que no es fácil porque vivimos en un mundo que hay una fuerte oposición para ser fiel a Jehová. Por eso dice que descansen de sus labores, porque es agotador la carrera terrestre de fiel integridad a Jehová. Es un esfuerzo muy grande. Por eso el que resucita en el cielo dice que descansen de sus labores, porque ya bastante has hecho aquí en la tierra. Pero a lo que queremos llegar es que lo que nos interesa como cristianos ungidos es que lo que vaya con nosotros sean labores santas, de conducta excelente, de lo que a Jehová le agrada, para que tengamos arriba experiencias positivas que compartir con los ángeles y con los otros ungidos que están arriba. Y no tengamos que sentirnos avergonzados de haber tenido ciertos errores, como ha sido en mi caso, que sí, luego te puedes arrepentir y Jehová te recibe, pero al final eso queda en tu historial. Las cosas que hiciste van junto a ti, dice el versículo 13. Claro, de todas maneras hay una inmensa felicidad por resucitar, ¿no? Desde este tiempo en adelante. Este versículo también demuestra que los cristianos teócratas ungidos por espíritu, que morimos fieles a Dios, resucitaremos durante esta época de la historia. Esa es nuestra esperanza. Y por último vamos a leer lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Dice así: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Aquí declara que después de la gran tribulación habrá una serie de fenómenos en los cielos que se traducirá en oscuridad tenebrosa para la tierra. ¿Por qué? Porque el sol se oscurecerá. En consecuencia, la luna no podrá dar luz, porque la luna no tiene luz propia, simplemente refleja la luz que recibe del sol. Y las estrellas caerán del cielo, lo cual demuestra que la luz que recibe la tierra de las estrellas dejará de llegar. Por lo tanto, la oscuridad será absoluta en todo el planeta Tierra. Y en esa circunstancia llegará el Hijo del Hombre, Jesús, con poder y gran gloria sobre las nubes del cielo. Y eso permitirá que todas las tribus de la tierra lo vean. Jesús se pondrá a una altura determinada, de tal manera que todas las naciones del mundo puedan verlo. Porque como el cielo estará absolutamente oscurecido, lo único que se podrá ver es la gloria de Cristo. Porque él no va a venir solo. Dice el 31, él enviará sus ángeles. ¿Cuántos ángeles hay? Daniel capítulo 7, versículo 10 declara que hay como mínimo decenas de millones de ángeles. Como mínimo. Porque en ese versículo se habla de un total de 101 millones de ángeles. Bueno, no sabemos la cantidad exacta, quizás hay más, no sabemos. La cuestión es que hay como mínimo decenas de millones de ángeles. Evidentemente con tremendos ejércitos celestiales, ¿quién no lo va a ver? Si un solo cuerpo celeste como es la luna y toda la humanidad puede llegar a verla en un plazo de 24 horas, sea que en una cara de la Tierra sea de día y la otra sea de noche, al final todo el mundo puede ver la luna. Con mayor razón Cristo y decenas de millones de ángeles, cuando todo el cielo está oscurecido y solo se les ve a ellos en poder y gran gloria. ¿Y qué ocurrirá? Pues cuando ellos vengan, nos recibirán a nosotros, nos recogerán.
Aquí deja claro de que Jesús enviará a sus ángeles para que reúna a los escogidos, es decir, a los cristianos ungidos, a los que Jehová ha escogido mediante su Espíritu Santo. Nos va a reunir desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Esto significa que todo el resto de cristianos ungidos que estamos esparcidos por todos los países del mundo, seguimos siendo un grupito pequeño. Cristo vendrá por nosotros, nos recogerá y haremos nuestro encuentro con el Señor en las nubes, arriba en el cielo, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Por lo tanto, en este momento de la historia, que está muy cerca de llegar, será cuando el resto de cristianos ungidos que aún quedamos vivos en la tierra, que somos el cómputo restante de 144.000, recibiremos nuestra recompensa celestial. Y estamos cerca. Vivimos en la parusía de Cristo, que nadie se confunda, que nadie se equivoque con este asunto. Algunos apóstatas dicen, no vivimos en la presencia de Cristo, claro, como que no hubiera pasado nada, como que la humanidad no tiene la capacidad de autodestruirse. Quieren olvidar que la Primera y la Segunda Guerra Mundial dieron un resultado espantoso, la creación de la bomba atómica, capaz de destruir la vida sobre la superficie de la Tierra. Si eso no sirve para entender que vivimos en la presencia de Cristo, entonces ¿qué esperan? ¿Que caiga un meteorito y destruya la Tierra? Cuando ya no haya vida en la Tierra puedan pensar, sí, vivimos en la presencia de Cristo. Tengamos cuidado con las enseñanzas apóstatas. Vivimos en la presencia de Cristo. Incuestionablemente vivimos en la parusía de Cristo. Se están cumpliendo muchas profecías bíblicas, más todas las que ya se han cumplido a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, estamos muy cerca de este momento glorioso en el que estalle la gran tribulación e inmediatamente después Cristo venga a por nosotros, los ungidos. Bien, pues todos estos versículos bíblicos examinados demuestran la veracidad de esta importantísima doctrina, de que los cristianos teócratas ungidos por espíritu, que mueren fieles a Dios, resucitan en espíritu durante la presencia de Cristo, la parusía.